Esta es la mesa inaugural para las personas que estuvieron hace rato en la transmisión de inicio de lo que es la Semana del Hombre, que es un conjunto de mesas virtuales que se están diseñando precisamente para tocar temas de suma importancia en el desarrollo de la masculinidad, en el desarrollo de los hombres, en el desarrollo de una sociedad más justa. Y en ese sentido, esta mesa que es la inaugural, y no es de a gratis que sea la inaugural, que es el tema de paternidad, yo veo que hay no solamente una tendencia a desvalorar a los hombres hoy en día, sino una tendencia a desvalorar el rol masculino en la familia, ¿no? Es decir, desvalorar a los padres y hacer creer en sociedad que los padres no importan, que los padres son intercambiables, que los padres podrían no estar y no pasa nada. Y justamente el día de hoy, de lo que quiero que hablemos un poco, es de uno, ¿cómo se vería el mundo desde sus perspectivas si no hubiera papás? Es decir, si realmente dijéramos todos los papás del mundo, ¿sabes qué? Te voy a dar la razón, no funcionamos, ¿para qué estamos ahí? Vámonos todos. Y sobre todo, y a partir de eso, ¿cuáles son las cosas que desde la paternidad tenemos que trabajar para impulsarle también a los nuevos papás o a los papás que apenas están empezándose a formar con la idea de sí importas, importas mucho, eres necesario en tu familia y tus hijos y tu esposa necesitan ciertas cualidades y características de ti? Y en ese sentido, ¿no? La primera pregunta, ¿no? Y un poco presentando a los ponentes, que digo, poca presentación requieren. Robert Pacheco, de Buenos Malos Consejos para mi hijo, conferencista, tallerista, tiene un currículum bastante extenso. Armando Saucedo, ¿no? El rey del mamaceo, aquí presente con todos nosotros. Gran amigo, pero sobre todo gran papá, ¿no? Que esa es la parte que también poco se habla, que es muy humana también de Armando, pero que cuando uno conoce a Armando y uno ve toda la preocupación que tiene Armando de su contenido, lo ha dicho en varias ocasiones, mucho del contenido que hago es porque yo quiero que este mundo sea mejor para mis hijos. Y eso es un papá. Una persona que no tiene miedo a salir frente a medios de comunicación, a salir en cámara, a tragarse todo el hate del mundo por sus hijos, eso es un papá. Y tenemos a Mike del podcast de La Cruda Verdad, que ha estado aventando unos facts increíbles desde que abrió el podcast. La verdad, es un trabajo que yo admiro mucho, sobre todo porque es eso, son datos, es ciencia, es evidencia. No puedes discutir contra la realidad, ¿no? Y creo que eso es algo que has hecho muy bien y que justo, ¿no? También desde el ser papá, creo yo compartes esta preocupación colectiva de todos de pues, necesitamos un mundo mejor para nuestros hijos, ¿no? Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerles es, ¿cómo es que ustedes ven la situación de la paternidad hoy? Tenemos datos que indican supuestamente que la mayoría o que ya hay una tendencia que la mayoría de los hogares van a estar sin una figura paterna, los divorcios van al alza, la situación de la obstrucción parental también va a la alza. Es decir, ustedes perciben que hay una crisis de paternidad, no hay una crisis de paternidad. ¿Qué está pasando con la paternidad hoy? ¿No? Me gustaría empezar con Mike y luego con Armando y luego con Rob. Muchas gracias, Alex, por la presentación. Gracias a todos también por estar aquí, Armando, Robert. Pues mira, yo me iría literal desde lo que yo empiezo a predicar en mi podcast, que es desde cómo escoges tú a tu pareja, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más intento hacer o concientizar a los hombres, a las mujeres también, pero principalmente hoy a los hombres para todo este tema y sobre todo los que quieren formar una familia tradicional, es escoger bien, ¿no? Porque hoy en día, y como bien sabemos, desafortunadamente la ley la tenemos completamente en nuestra contra los hombres. Desafortunadamente, el 80% de los divorcios más lo empiezan las mujeres. Hoy difícilmente los hombres buscan separarse porque ahora sí que escoger una mala mujer para mí es darle la llave de la destrucción de tu vida, ¿no? Si escoges mal. Y aún escogiendo bien, tampoco tienes nada garantizado, ¿no? Pero yo lo pondría primero como paso número uno, minimizar las probabilidades de escoger mal con cierto perfil de, pues, tanto de hombres como de mujeres, ¿no? ¿Y por qué pienso que es tan importante el escoger bien? Teóricamente, y digo, voy a profundizar yo creo que ya más adelante las siguientes preguntas, pero hay una etapa necesaria en la cual la mamá es indispensable y hay otra en la que el papá es indispensable, ¿no? Yo creo que sobre todo en etapas muy tempranas la mamá es fundamental para toda esa formación espiritual que 100% creo que viene en su mayoría de la figura materna, pero después viene toda esa parte
ya en la adolescencia en la cual los hijos tienen que pasar al hombre y tiene que él sacarlos al mundo, ¿no? Entonces, para tampoco ahondar ahorita mucho ahí, yo creo que ese será como el primer paso que yo diría, escojan bien, este, y bueno, asegúrense también de tener eh, pues esa comunicación de cómo van a ser esos roles. Hay mucha gente creo que también comete ese error en no abordar todos esos temas previos a formalizar, no estar en la misma línea. Me he topado con pues mucha gente, ¿no? Que al final del día hay temas que son vitales que no se platican hasta que ya están entrados en un matrimonio, que es como, güey, eso se tiene que abordar mucho antes, ¿no? O sea, tienen que estar en el mismo canal, ¿no? Y yo ahorita lo veo, con mi esposa estoy 100% alineado y aún así va a llegar a haber diferencias, ¿no? Entonces es importante saber qué rol ocupa cada uno dentro de la relación y tener bien identificado quién es el líder de la misma, porque pues, por más que llegues a situaciones que puedes acercarte a un punto medio, va a haber muchas situaciones que pues va a tener que decidir ahora sí que uno, ¿no? Entonces, yo empezaría por ahí. Claro, sí, no, o sea, esta parte de entender que las familias empiezan desde las parejas, creo que es algo que se ha perdido mucho. O sea, hay mucha gente que empieza relaciones en esta dinámica de ahora sí que todos contra todos y no piensan que las relaciones son la antesala de construir una familia, ¿no? Y luego terminan teniendo hijos con personas que a lo mejor no conocen del todo y eso desencadena muchísimos conflictos después, ¿no? Y eso produce divorcios y eso produce hogares que después no les permiten ver a sus hijos y demás, ¿no? Pero pasando un poco con Armando, ¿no? Repitiendo la pregunta, o sea, ¿cómo ves esta cuestión de si hay o no hay una crisis de paternidad? ¿Qué crees que la origina en caso de que sí? ¿Qué contexto crees que tiene la paternidad ahorita en el siglo XXI? Yo siempre lo digo, güey, es multifactorial el problema, güey. Creo que yo creo que yo sí quisiera partir de que la crítica general de muchos hombres, no hablo de los de aquí, hablo en general de los hombres, siempre es a que la mujer no tiene autocrítica y que que la mujer no es accountable, vamos a llamarle, no es responsable de las cosas que sí le tocan. Y yo creo que el primer mensaje para mí es hablarle a los hombres en lo que sí les toca, güey. Porque sabemos perfectamente que hay muchos hombres allá afuera que son excelentes padres, que ahorita les damos a dar su reconocimiento porque son excelentes padres y cumplen su rol y son proveedores y educan y crían a sus hijos, pero hay una gran cantidad de hombres allá afuera que traen unos discursos que no son congruentes con lo que hacen. ¿Y a qué me refiero? Tienen hijos y no los ven, tienen hijos y no los mantienen, mantienen a hijos ajenos pero no a los propios. Están en relaciones con mujeres que saben que no quieren, que no van a estar, con las que no se van a casar y les da igual protegerse, por ende les da igual tener un hijo. Entonces creo que sí hay que eh, hacer algo para hablarle a los hombres y decirles, ¿sabes qué, güey? Agárrense los huevos. O sea, toca hacer una autocrítica y decir, ¿desde dónde estoy tomando las decisiones que tomo? ¿Desde dónde estoy teniendo relaciones, güey? Porque eso es muy importante también. Hay muchos hombres que van y se acuestan con cualquier mujer y simplemente es que, no, güey, desde que vas y te acuestas con una mujer, vas a ser un potencial padre. Y lo que dice también Mike, cuando te acuestas con una mujer es una potencial madre de tus hijos. Entonces escoge bien y tú también decide bien cuándo sí quieres, cuándo no y cuándo te vas a tener que acercar. Ahora, evidentemente hay una crisis porque hay yo le llamo una época de hombres muy débiles, güey. Esta época de hombres débiles, güey, es consecuencia de una camada de hombres que crecieron con madres solteras, güey. Esa es la realidad, yo te lo puedo decir. O sea, yo crecí con una madre soltera y yo te podría decir una gran cantidad de problemas que yo me hubiera ahorrado en la adolescencia, en la juventud temprana, si hubiera tenido una presencia paterna. Y son cosas que yo hoy observo, que sí le puedo dar a mis hijos, que yo hoy relaciono y digo, yo no tuve esta parte. El autoestima se consigue acá, la seguridad se consigue acá, el ir por las cosas se consigue acá, el cómo actúas se consigue acá, el no sé qué, y es una reflexión que vas haciendo, vas haciendo, vas haciendo, y entiendes, y entiendes, y entiendes, y hoy soy consciente de cómo me comunico con mis hijos, güey. ¿Me explico? O sea, hoy sí es una conversación distinta. Yo no hago cosas que pasaron, yo no hablo de cosas anterior, trato de hacerlas diferente. Entonces, yo hoy sí noto que la presencia masculina es muy necesaria, güey. Es sumamente necesaria. Cosas que pasaron, yo no hablo de cosas anterior, trato de hacerlas diferente. Entonces, yo hoy sí noto que la presencia masculina es muy necesaria, güey. Es sumamente necesaria, güey. ¿Cuántas veces no hemos visto las consecuencias de que una persona crezca sin papá, güey? La mayoría
de los delitos, güey, la mayoría de los abusos, la mayoría de la gente en calle, güey, la mayoría de la gente que deja sus estudios, toda esa gente, güey, toda esa gente, entonces decimos, es que es un problema social, sí, es social, es cultural, es familiar, es de todo tipo de cosas, güey. Entonces, para mí, sí hay una crisis y hoy tenemos que hablarle a los hombres que no están siendo responsables de sus hijos para tratar de remediar esa crisis, güey. Porque cuando están presentes con sus hijos, van a tener un poco van a empezar a cambiar poco a poco el mundo, güey, porque vas a entregar hijos con más autoestima, con más amor, güey, con más confianza, con más seguridad, más líderes, güey, más dispuestos a otras cosas. Eso es lo que tenemos que buscar, que más hombres se agarren los pantalones y digan, esto me corresponde y no he cumplido. Entonces, me expandió un poco, pero sí, o sea, sí veo una crisis. Creo que es porque hay una generación de hombres en las cuales vivieron este proceso y siento que la única forma de remediarlo es que se hagan las cosas diferentes, güey. Y eso es, para empezar, que estén presentes, güey. Esa es la realidad. Claro. No, y creo que es muy valioso esta parte de hay que hablarle a los hombres y enseñarles a muchos hombres a hacerse responsables de lo que les toca, ¿no? Porque a final de cuentas, lo que no tenemos que hacer es lo que hizo el otro lado de la conversación, ¿no? Que el otro lado de la conversación lo que hizo es, todo es culpa de los hombres, ustedes son el problema, y si nosotros empezamos ahora a decir, no, es que todo es culpa de las mujeres y ustedes son el problema, pues el problema no se resuelve, ¿no? O sea, el problema no Correcto. se resuelve echándole la culpa al otro lado de la conversación. El problema se resuelve asumiendo la responsabilidad que a cada quien le toca sobre el problema y sobre todo, y también una parte muy importante, esto que mencionabas de estamos en la generación de hombres débiles, entender que muchos de los problemas que tienen las sociedades contemporáneas sí devienen de la ausencia de figuras paternas, ¿no? Estaba revisando los datos apenas que tienen que ver con en localidades en donde no hay figuras paternas, los índices de homicidios aumentan entre un 70 y un 80% más que en las localidades en donde sí hay figuras paternas, ¿no? Eso es solo un dato de muchos otros que revelan la importancia de tener padres presentes en las comunidades, ya no solamente en las familias, ¿no? Y eso me lleva un poco también con el tío Robert ahora sí, porque digo, adicional un poco a lo que ya comentaron Mike y Armando, voy a moverle un poco a la pregunta que tiene que ver con esta cuestión, ¿no? Que un poco ya habló Armando, que ya un poco también habló Mike. Mike desde el punto de vista de un gran problema que se genera en la paternidad viene del no saber escoger una relación, porque una mala relación produce una mala familia genera obstáculos para la paternidad. Y Armando también agregaba esta parte de el desarrollarse en hogares sin un referente paterno te lleva a que tú en un futuro tampoco te puedas funcionar como un referente paterno. La pregunta ahí es, entonces, ¿usted de dónde cree que la gente o los hombres están aprendiendo a ser padres hoy en día? O sea, ¿usted en dónde ve que los hombres hoy en día están viendo referentes o los están encontrando y eso qué consecuencias puede llegar a tener para sus hijos? Ah, bueno, ¿me escucho bien? ¿Me escucho bien? Sí, perfecto. Les cuento algo rápido. Hace muchos años, hace unos 15 o 20 años, una vez un tío mío llegó a casa de mis papás, donde yo vivía con ellos, y entonces mi tío llegó muy enojado. Les comento que este tío, él estuvo a punto de morir en los eventos del 68 aquí en México. Él fue a esa manifestación y cuando empezó todo el relajo huyó y alcanzó a escapar de todo eso. ¿Por qué se los cuento? Porque ese día llegó muy molesto. Era precisamente un 2 de octubre. Y dice que él iba caminando en las calles de la Ciudad de México y vio muchos muchachitos pintarrajeando todos lados diciendo que 2 de octubre no se olvida y destruyendo cosas. Entonces mi tío me cuenta que, un tanto desconcertado y molesto, volteó a ver a uno de esos muchachitos y le dijo, oye, mijo, ¿pero para qué estás haciendo eso? Eh, y el muchachito volteó a decirle, disculpe la expresión, cállese pinche viejo, usted no entiende nada. Y se me hizo muy curioso porque yo creo que mucho de lo que está pasando ahorita tiene que ver mucho con esa pequeña anécdota. ¿A qué me refiero? Siento que hay muchas personas que están queriendo vengar o que están queriendo cobrarse luchas que ni siquiera tuvieron que ver con ellos, que tienen que cobrarse lo que hicieron personas de hace 40 o 50 años, que hablan
de un machismo, de es que cómo trataban a las mujeres, siendo que ni siquiera ellas vivieron ese momento o ese tiempo o ese contexto histórico. Yo les cuento una cosa que tal vez me vayan a funar, bueno, no a mí, pero se las cuento aquí entre nos. Mi madre tenía 15 años cuando yo nací. Mi padre tenía 19. Échense esa. Ahorita, ¿qué dirían? No, pues es que tu padre, ¿cómo es posible una menor de edad? Estamos hablando de hace casi 50 años. Las cosas se manejaban de manera diferente, pero están queriendo aplicar una moral actual a lo de antes y están queriendo vengar las cosas que pasaron hace 50 años desde una perspectiva de ahora. Yéndonos a tu pregunta, Alex. Bueno, ¿quién está ahorita enseñando la paternidad? Entendamos una cosa que es muy complicada y muy fea. Siendo honestos, dense cuenta que hay mucho jovencito ahorita, y no nada más jovencito, sino gente ya llegando a la madurez, que ya mejor decide no ser padre. Como decías hace rato, Mike, ¿qué ventajas te da el de estar casado? ¿Qué ventajas te da tener una pareja? Muchos ya deciden no ser padres. Y yo les diré que desde mi experiencia, yo tuve el mejor padre del mundo, el mejor. Mi madre murió a los 18 años de cáncer. Y mi padre, papá luchón, que se puso a trabajar para cuidar a su chilpayate. Y que cuando se casó se la pasó toda su vida trabajando. Mi padre murió este año. Y como 2 meses antes de morir, sin brazo porque se lo amputaron, teniendo cáncer, supo que a mi esposa la acababan de operar y me dijo, hijo, yo voy a tu casa para cuidar a tu esposa mientras está convaleciente. Eso es un hombre, eso es un padre. Pero el problema está en que ahorita, como dicen ustedes, ¿qué referentes tenemos? Si cada vez que pensamos, y lo hemos visto, en que un padre, o vámonos un poquito al hombre, un hombre protege a su pareja, un hombre procura a su pareja, un hombre cuida a su pareja, lo primero que salen es micromachismo. Y lo más ridículo, que todas esas personas que atacan a lo que es la masculinidad son pocas las que la atacan, pero gritan muy fuerte. Y las personas que están alrededor prefieren no contradecir porque, odio la palabrita, porque hay funa. ¿De dónde tomamos los modelos ahorita de paternidad? Pues me imagino que cada quien de lo que ha visto o un poco de su conciencia, pero lo malo es que nos están arrancando la paternidad de la misma manera en que están buscando arrancarnos lo que es la masculinidad. Y créanme que para mí, como padre de un varoncito, es muy, muy difícil estar trabajando con eso hoy en día. Creo que, o sea, y justo siguiendo esta parte de la conversación, porque creo que el tío Robert acaba de decir algo que es muy importante. El uno, hay mucha gente que hoy está llevando una discusión con base en problemáticas que ocurrieron hace 60, 50, 100 años incluso, y entonces con eso justifican a partir de esta cosa que le llaman la deuda histórica, que al parecer hoy alguien les tiene que pagar algo por algo que pasó hace 100 años, ¿no? Y sobre eso empiezan a impulsar una serie de modelos basándose en los prejuicios de hace 100 años, tratando de modificar o alterar las dinámicas familiares, ¿no? Y hay un poco la pregunta que me gustaría hacerles a los tres, empezando por Armando, tiene que ver con cómo ha evolucionado la cuestión, cómo crees que ha evolucionado la cuestión de la paternidad. O sea, porque queda claro que no es lo mismo ser un padre hace 50 años, que ser un padre hace 30, que ser un padre hace 20, que ser un padre hoy, pero a lo mejor sí hay cosas que tienen forzosamente que mantenerse, ¿no? Hay cosas que tenemos que procurar que se mantengan de generación en generación y que a lo mejor hoy se han perdido, ¿no? Y en ese caso la pregunta es, ¿cómo crees tú que ha evolucionado esto? ¿Se ha evolucionado para mejor? ¿Se ha evolucionado para peor? ¿Cuáles son aquellas cosas que tenemos que rescatar y que no podemos dejar perder para que en un futuro se sigan manteniendo roles paternos fuertes, sanos, vigentes, pero sobre todo también actualizados, ¿no? Porque así como había muchas cosas que antes a lo mejor funcionaban muy bien, a lo mejor había otras
que la verdad no funcionaban y que también tendríamos que repensar y que tendríamos que decir, oigan, ahorita que tenemos unas posibilidades distintas en un mundo distinto, a lo mejor esto lo podríamos hacer diferente. Mira, yo creo que una queja muy válida de la contraparte femenina, güey, de muchas de las mujeres modernas, es la famosa, ya no sé, o sea, la sociedad se ha movido, eso es, o sea, no podemos negarlo, la sociedad cambió, se ha movido, se pueden seguir permaneciendo roles tradicionales en una relación, hay muchas personas que simple y sencillamente no lo van a poder hacer, sabemos perfectamente que la economía no da para que una gran cantidad de personas puedan vivir de una familia tradicional, o sea, los que pueden siguen existiendo y ahí van a estar, pero tenemos que entender que hay una gran cantidad de personas que no lo van a hacer. ¿Cuál es el problema hoy en estas épocas? Que probablemente los dos tengan que trabajar, muy probablemente lo que yo estaría viendo es que los hombres empezaran a involucrarse un poco más. Hoy que la dinámica de labor es diferente, porque sí hay muchas más facilidades que en tiempos pasados, güey. En tiempos pasados era irte a trabajar fuera 12 horas, güey, regresar, ya estaban dormidos o no estaban, güey. Creo que ahorita hay gente que tiene trabajo remoto, creo que hay gente que trabaja medio turno, incluso si trabaja uno a mitad de turno y el otro a mitad de turno, pueden estar con los niños los dos. Creo que la parte importante o a lo que voy es, estaba muy permitido, vamos a llamarle, o estaba muy bien visto que el papá tuviera una dinámica de se va, regresa, educa, se duerme, el siguiente día lo mismo. Y creo que sí puede llegar a haber una parte más, eh, ¿cómo lo puedo decir? Participativa de los padres, güey, en estar más tiempo, en ser más conscientes, en tratar de estar un poquito más de tiempo con sus hijos, en tratar de probar cosas que a lo mejor no le tocaron a él, pero que a lo mejor quiere tratar y que pueden funcionar. O sea, para mí es eso, o sea, entender que hoy hay más facilidades, güey, para estar presente que antes a lo mejor no había y que la misma dinámica social de las relaciones modernas te pueden hasta ayudar a eso, güey, ¿no? Entonces, para mí, otra cosa que tendría que cambiar, por ejemplo, son estas legislaciones que sí vean porque la misma sociedad provoque que los padres estén más tiempo con sus hijos. Por ejemplo, permisos de paternidad, alargar los tiempos en las oficinas para cuando puedas estar con tu hijo. Por ejemplo, cuando nacieron los míos me dieron 7 días, güey. 7 días, güey. Entonces, imagínate que hubiera un plan en el que yo pudiera irme X cantidad de tiempo y mucha gente se pelea, porque lo primero que dice es, es que ya no nos van a querer contratar porque vamos a estar 3 meses fuera como las mujeres. Es que en lugar de quitarle derecho a las mujeres, pidamos todos 3 meses de paternidad y maternidad, güey. O sea, ¿por qué carajos queremos quitar derechos? Mejor sumemos derechos a los hombres. Yo quisiera tener 6 meses como en Francia. Yo quisiera tener 8 meses como en X o Y lugar. Estaría excelente que me pagaran por poder estar con mis hijos y apoyar a la familia, güey. El gran problema es que ni siquiera la sociedad ni el gobierno está interesado en que eso suceda. Ese es el problema. Te dicen, involúcrense más. ¿Cómo, güey? Si trabajo 2 turnos o trabajo 8 horas o ¿cómo? Dame paternidad o dame X cosa o dale permisos para X, Y, Z. Mira, por ejemplo, aquí hay un vato abajo. Habló la princesa. Y esa es la mentalidad justamente que no va a construir nunca, güey. Nunca, güey. Así de simple. Porque imagínate, estarle diciendo princesa a un vato que te dice que quiere estar más tiempo con sus hijos, ¿de dónde puedes encontrarle algo que sea negativo a eso, hermano? O sea, pónganse a pensar un poquito y reflexionen las propias idioteces que a veces decimos, güey, porque justamente es que los papás estén más tiempo, que los papás estén más presentes y que busquen y que el mismo gobierno nos dé las facilidades para poder estar. Pero bueno, ese era mi comentario. No, y creo que es, o sea, esta parte, uno, el estar, creo que es algo que sí anteriormente no se podía, porque pues a final de cuentas también hay que ser conscientes del contexto histórico, ¿no? ¿Cuáles eran los trabajos de antes? Pues era la mina, era la agricultura y se acabó, ¿no? O sea, realmente esas eran las chambas de antes, hoy en día hay más posibilidades, pero creo que justo, y ahora un poco moviéndole la pregunta a Mike, es, digo, no sé si estás de acuerdo en esta parte de hay que estar más tiempo, pero no solamente estar más tiempo, sino cómo estar. Es decir, muchas veces se mide la vara de la crianza con base en lo que hacen las mujeres, ¿no? Y entonces pues es que los papás no son buenos papás, ¿por qué? Pues porque los estás comparando con cómo lo cuidaría una mujer. Pero entonces ahí es en donde entra la contraparte de decir, no, a ver, sí es estar, pero no es estar como su mamá, sino yo como papá tengo que tener una estancia distinta y una crianza distinta con mi hijo. Y ahí la pregunta para ti, Mike, es ¿tú cómo ves esa estancia? O sea, ¿cómo visualizas tú el deber ser de tú como papá convivir con tus hijos? Mira, yo estoy completamente de acuerdo con el tema de estar más, o sea, ser más presente, pero yo creo que la figura paterna
tiene que ser una figura de impacto. O sea, como que es un poquito más diferente en el sentido que la mamá es la que acobija, la que acompaña toda la parte espiritual, y el amor de padre es completamente diferente, ¿no? No son iguales, ¿no? Yo creo que hoy en día, abordando con este tema de estar y con el tema de la evolución, de cómo ha evolucionado la paternidad, creo que una de las cosas que más se ha perdido también es el respeto a la figura del hombre, ¿no? A nivel general, no nada más paterno, pero yo me acuerdo con todo este tema que estamos viendo, que es un tema social súper fuerte de la crianza respetuosa y todo ese tipo de cosas, a yo ni por aquí me pasaba mi papá, o sea, era mi papá, ¿no? Y yo creo que yo lo amo y lo adoro y la verdad es que nunca me faltó nada con él, pero sí para mí era una figura de impacto, ¿no? O sea, mi papá. Y eso creo que se ha perdido mucho. Entonces, esa parte yo creo que es importantísima. Yo afortunadamente tengo la dicha de poder estar, pues, más tiempo que a lo mejor el promedio de los padres con mis hijos, pero también, como dices tú, Alex, esa parte para mí es diferenciarla por completo, ¿no? O sea, yo no estoy ahí en la parte del cuidado y como tal, y digo, ahorita todavía están muy chiquitos, pero esa parte de que sea de impacto para mí es muy, muy importante, ¿no? Y otro tema que creo que hoy en día está ha afectado mucho en cómo ha evolucionado esto, pues es la ingeniería social y los medios de comunicación, ¿no? O sea, porque algo decía Armando, ¿no? O sea, el tema de que hoy en día en algunas familias ya necesitas dos sueldos, que ya todo esto se vuelve más complicado por cómo a lo mejor se ha encarecido la vida. Pero yo creo que también es un tema de sacrificios, ¿no? O sea, hoy la vida hedonista que la gente ve en Instagram y que quiere aspirar o sea, hoy realmente hay muchas familias que no están dispuestos a sacrificar muchas cosas de su estilo de vida para poder tener hijos. Y la realidad, güey, es que, pues, güey, tener hijos implica una familia, implica un sacrificio muy fuerte, güey, que hoy en día la gente creo que ya no está dispuesto a hacer, ¿no? Entonces, em, sí creo que ha cambiado mucho, creo para bien el tema de que los padres puedan ser más presentes, pero sí, firme creyente que tiene que ser un complemento a lo que aporta la mamá en cuanto a que tiene que ser de impacto y que es un cariño, un amor un poco más, pues un poco más disciplinario, ¿no? Claro, no, y además también hay varios estudios que respaldan el hecho de que a final de cuentas de los hombres se aprende uno, la parte de disciplina, desarrollo de estructura, pero también tiene que ver con la parte del respeto a la autoridad, ¿no? Hay estudios que también confirman que aquellas personas que carecen de figura paterna en su desarrollo y crianza también desarrollan problemas con la autoridad posteriormente, ¿no? Y eso también, pues, degenera en otras cosas. Y ahí hay un poco pasando ahora sí con el tío Robert. Y precisamente qué bueno que Mike sacó el tema de la crianza respetuosa, porque también para allá eso es un tema que me gustaría tocar. O sea, sí tiene que ver con cómo se ha malentendido, mal empleado o mal generado el concepto de crianza respetuosa, ¿no? Porque creo yo que a pesar de que algunas veces pueden llegar a tener buenas intenciones, al momento de implementarlo lo distorsionan. Y hay un poco la pregunta que me gustaría hacerle al tío Robert, tiene que ver con cómo visualiza el concepto de crianza respetuosa, si es eficiente, si no es eficiente, qué defectos conlleva no solamente el concepto de crianza respetuosa, sino cómo se enseña. Para la gente que no sabe qué es la crianza respetuosa, pues es básicamente en Estados Unidos esta idea de que ahora tus hijos son tus jefes y no les puedes decir nada porque los estás traumando, pero antes de eso sí había todo un argumento detrás en tampoco hay que agarrarlos a cinturonazos, entonces llegar como a este punto intermedio, ¿cómo lo ve usted, tío Robert? Bueno, pues antes de responderte la pregunta, un pequeño detalle, complementando lo que dicen aquí mis queridos amigos. Yo he visto que la paternidad se ha vuelto algo muy curioso últimamente también, porque me alegra mucho que ya una vez teniendo mi hijo, pues me empecé a fijar más y ver a tantos padres que van en los centros comerciales y son ellos los que van cargando al niño. Eh, Y eso es algo muy bonito de ver, que mi esposa y yo decíamos, mira, los papás son los que cargan al niño. Muchos padres me han pedido consejos, padres primerizos, y me dicen, oye, ¿qué me recomiendas? Yo apenas voy a tener a mi primer hijo. Y yo les digo, a ver, la primera semana como mínimo, tú vas a bañar al bebé, tú vas a cuidar al bebé. ¿Por qué? Porque tu esposa está convaleciente. Y sumando a lo que dice Mike también, yo les comento algo rápido. Ahora sí que mi caso es muy sui generis. Mi esposa es la que trabaja. Mi esposa es la que trabaja. ¿Por qué? Porque mi hijo es autista.
Y entonces tuvimos que llegar a una decisión. ¿Por qué? Porque alguien tiene que estar cuidando a mi hijo la mitad del día. Y en el negocio que tenemos a mi esposa le iba mejor, entonces decidimos, yo cuido al niño y ella trabaja. Pero eso no quiere decir que yo me convierto en la mamá del niño y ella en el papá. Ella, que incluso mi hijo lo sabe, cuando está ella, o si está ella cuidándolo y él se cae, él corre a que su mamá lo abrace y lo apapache. Pero si está conmigo y el niño y se cae, se levanta, se sacude y sigue adelante. Porque como tal y lo comentaban ustedes, mis amigos, la mamá tiende a proteger, el padre tiende a impulsar. Y es parte del rol, no de los roles de género, es parte del rol natural de las cosas. Los padres motivamos e impulsamos, las madres tienden a contener. Ahora bien, lo que me comentabas de crianza respetuosa, yo creo que está muy mal entendido. Está muy mal entendido eso que dicen de la crianza respetuosa por palabritas que yo he escuchado y que me molestan mucho, como es que eso es adultocentrismo, porque quieres imponerle las cosas a tu hijo. Y tú, a ver, yo soy el adulto, yo debo de decirle las cosas a mi hijo. Yo debo de ponerle límites a mi hijo. ¿Por qué? Porque es un niño. Es que es adultocentrismo. Claro que sí. No le voy a permitir a mi hijo que tenga errores que puedan afectarlo, lastimarlo, ponerlo en riesgo. Yo estoy completamente en contra de que a un niño se le golpee, por ejemplo. Estoy completamente en contra. Para mí, si le pegas a un niño, es que no tuviste la suficiente capacidad de hacerle entender de otra manera, y eso habla más de tu incapacidad que de otra cosa. Bien, bueno, les confieso una cosa. Yo sí le pego a mi hijo, pero le pego en cierta circunstancia. Mi hijo, como les digo, es autista y de repente me pega, de repente me pellizca, de repente tiende a arañarme o a morderme. Y en el momento en que me pega, yo se lo devuelvo. Y cuando se lo devuelvo, inmediatamente le digo, a ver, entiende, no te agredí, me defendí. Y la defensa no es ofensa. Tengo que enseñarle a mi hijo. ¿Por qué? Porque yo soy el responsable de eso. Eso de la crianza respetuosa es simplemente no tener, disculpen que lo diga, los pantalones para contradecir a tu hijo. No tener los pantalones para enseñarle a tu hijo lo que son las cosas y cómo debe de ver las cosas. Y eso, y lo hemos dicho varias veces, es lo que vuelve a tu hijo frágil. Porque en el momento en que cruza la puerta de la casa, el mundo no va a ser un colchoncito para que no le pase nada. El mundo no va a estar para apapacharlo como lo apapacharíamos nosotros. Y como padres, como madres, pues hay que apapacharlo, está bien, pero como padres también tenemos que enseñarle que el mundo no está diseñado para su comodidad. Y hay que enseñarle que hay límites, que hay reglas, que hay cosas que se hacen, que hay cosas que no. Y eso de la crianza respetuosa, dejándolo en su individualidad, es un niño. Uno empieza a tener su individualidad en la adolescencia. Y cuando llegan a la adolescencia, hay que enseñar a ponerle límites, pero al mismo tiempo hacerse responsable de las decisiones que ya estén tomando. ¿Por qué? Porque de lo contrario, estamos abdicando como padres, estamos renunciando a nuestra paternidad por la simple comodidad de que no se vaya a enojar la criatura. Yo coincido con esa parte del Robert, o sea, no sé si ibas a decir tú algo, perdón. No. O sea, yo coincido bastante en eso. Mira, yo tengo una hija de 4 y un morrillo de 2. Nunca he tenido que ni nalguearlos, güey, ni darles un manotazo, güey, ni nada. Basta con la mirada matadora, güey, de la tercera llamada de ya no es juego, güey. Ya no es juego. Y esa es la parte que a lo mejor estoy con Mike en la parte de decir, esa es la autoridad del papá, güey. O sea, y esa es la autoridad que se ha perdido muchas veces por la figura del hombre que se vive al día de hoy. Te voy a decir dónde la veo yo, güey. ¿Okay? La veo mucho, por ejemplo, con lo que dice el Robert. De vez en cuando pasa que a los niños, sí, güey, hay que decirles, ¿sabes qué, cabrón? Aquí no. Aquí se dice buenas tardes. Aquí no se come con el parado en la mesa. No te subes a la no comes y caminas por el restaurante, güey.
y no te puedes hacer esto, y no puedes aventar la comida, y no, o sea, es socializar a los niños, güey. O sea, porque si no los educas, tú los educas a la calle, güey. Y yo coincido con Robert en el sentido de, va a llegar un punto en el que los problemas no van a hacerse para en la mesa. Va a haber un momento en el que el problema va a ser, el niño fue y le pegó a otro niño en el parque. Y tú como papá eres responsable de decirle al tuyo, ¿qué pedo contigo, güey? Eso está mal, explicarle, decirle, orientarlo, güey. ¿Para qué? Porque sabes perfectamente que en 5 años o en 10 años, si tú no le pusiste en alto al niño, le van a romper la madre en la primaria o en la secundaria y no vas a estar ahí para explicarle, güey. Y no vas a estar ahí para solucionarle la vida ni para arreglarlo. Entonces, para mí, el límite es el cómo marcas esa socialización con externos, con la gente, con la sociedad, cómo los vuelves, o sea, potenciales jóvenes y adultos hasta donde te dé, funcionales en sociedad, güey, que puedan convivir civilizadamente. Y esa parte sí te la da el padre, güey, eso es una realidad. Y hay una cosa que yo le he visto que falta mucho en la época moderna, y es esa presencia masculina de decir, este pedo está mal. Que se paren en las escuelas y digan, yo no quiero que mi hijo vea esto. He visto escuelas que ponen reggaetón y no veo ningún padre de familia puesto ahí diciendo, ¿qué están poniéndole a mis hijos, güey? No he visto ninguna persona o un padre de familia que se haya parado. O sea, sí hay, probablemente sí hay, ¿eh? Yo digo, no he visto. Por ejemplo, a mi hija no la sexualizas, cabrón. Le quitas esas falditas, no me la maquillas, no le pintas las uñas y no va a salir así, güey. No, que se ve bien bonita, pues mi madre se va a hacer. Ah, bueno, ok, perfecto. Hoy le dicen, bueno, si la mamá la quiere vestir así, que la vista así. Si la mamá quiere que baile en el TikTok con ella, que baile en el TikTok. No mames. Perdóname, ¿dónde están los papás diciendo eso es peligroso? Eso está mal. Eso no se debe de hacer. Eso no se puede hacer, por ejemplo, mi hija. Es un ejemplo. Me dice, oye, güey, me voy a maquillar. Voy a salir de la casa con pintura aquí de brillo. ¿No? ¿Por qué no? Porque estás jugando a maquillarte en la casa. Eres una niña. Esto no va en la calle. La niña entiende, sabe perfectamente que sale de la casa y está jugando a maquillarse y se va a la calle como niña, güey. Entonces, para mí es, ¿por qué le tienen miedo a decir eso? ¿Por qué tienes miedo a decirle a la niña, estás jugando, no está bien para tu edad? Punto. No me importa si tu amiguita lo hace, si la otra lo hace. O sea, y esa presencia masculina de decir, no, güey. O sea, no, y esa niña va a entender eso hacia adelante. Cuando tenga 15 años, va a decir, ok, sí, por algo me lo dicen. Es distinto, güey. Si no le pones límites, si no le explicas, si no le haces valer que es bonita sin ponerse eso, güey, porque es lo que yo más pienso. ¿Cómo le digo a mi hija que no necesita un brillito a los 4 años para verse bonita? Te ves bonita como niña, así estás, quédate así, algún día te vas a poder maquillar. Entonces, para mí es eso, o sea, un papá que te pueda dar esa seguridad, esa confianza, que te socialice de manera correcta con la gente y con la sociedad y que tenga esos límites, güey, que te diga esto está bien, esto está mal y que se le respete la autoridad, güey, porque al día de hoy un papá se opone y es pendejeado, exhibido, que si machista, que si misógino. Y para mí, güey, hay cosas que el papá te tiene que decir. Perdón, me extendí, pero les paso la palabra. Y hay cosas como el libre desarrollo de la personalidad que utilizan como excusa para permitir a los niños hacer lo que quieran. Antes poníamos ciertos límites para que los niños vayan desarrollándose correctamente, pero ahorita bajo ese pretexto se permite que los niños digan y hagan lo que quieran. Yo siento que es parte de una especie de infantilización de los padres. Ay, qué bonita se ve mi niña, como a mí me gustaría vestirme. Es como si los padres tuvieran un juguete al cual hay que maquillar, hay que poner bonito. Mira, mi hijo, te ves bien, bien padrote, mi hijo, porque vas a tener muchas viejas. Tiene 6 años tu niño, ¿cómo le dices eso? Pero es una especie de infantilización de los padres que lo quieren proyectar en sus hijos como si fueran muñequitos. Perdón, Mike. No te preocupes, Robert. No, yo nada más quería como sumar un poquito más a lo que dijo Armando, porque creo que aquí, completamente de acuerdo, pero creo que aquí también el rol de la mujer es vital y voy a explicar por qué. De hecho, hace unos días vi una película que confirma muchas cosas que he leído, estudiado, que se llama Aprender a Soltar en Netflix. Para los que no lo hayan visto, se la recomiendo. Es una muy buena película y realmente aquí también lo que te explica es eso, o sea, que la elección de pareja como mujer es vital porque la mujer tiende a ser muy controladora y tiende a proteger mucho a sus hijos por naturaleza. Y muchas veces algo que acaba pasando es que si la mujer se casa con alguien que no confía en su liderazgo como padre, muchas veces no suelta, güey. Y a veces al no soltar, tú no puedes meterte realmente en lo que le toca al hombre porque no te lo están permitiendo desde dentro, güey. Entonces ahí por eso yo recalco que la figura de esposa y de quien escoges como pareja es vital. Ahí estoy de acuerdo totalmente con Maestra. En la parte, eso sí, o sea,
no les dan ese liderazgo, y es lo que yo he visto, güey. Y eso es muy triste, cabrón. O sea, les voy a poner un ejemplo muy simple, güey, que es lo que está diciendo el Mike. Me tocó ver o sea, el domingo que estuve en el parque, güey, otra familia con una niña de la misma edad de la mía, güey, 4 años. Y la mía se colgaba en unas como cuerdas, güey, porque ya aprendió desde hace mucho. Yo la subía, le decía, va, si te caes no pasa nada. Entonces como que le da confianza y ahí lo hace, ¿no? La otra niña tenía mucho miedo, güey, mucho miedo. No podía y no podía y se frustraba porque Antonella sí podía, pero ella no podía, güey. Y empecé a ver que la mamá es la que estaba diciéndole, súbete, y el papá sentado y, sí, mi amor, venga. No, no estoy criticando, te estoy narrando la situación. Literal lo que le dije a la niña es, mira, güey, súbete, agárrate fuerte, pon el pie, mueve la mano, jálate. Güey, la niña lo terminó haciendo, güey. Y la mamá fue como, ay, gracias. Me sentí mal por el otro vato, güey. Porque literalmente fue como de cabrón. O sea, es que en lugar de que tu esposo esté aquí, güey, viéndola y diciéndole que se va a caer y lo va a agarrar y no lo va a bajar y que cuídate, espérate tantito. Pues, güey, ven y tú quítale el miedo. Dile, si se puede, mira, empújalo, dale. La mamá lo va a agarrar, si se va a caer, lo va a pescar. Tú déjalo como que menos. Es un ejemplo, pero para mí fue ese perfecto ejemplo de hay muchos güeyes que le temen a ese pedo, que le temen a tomar el rol, que le temen a decir, yo soy el papá, güey. Yo soy el papá y esto me corresponde y se quedan como en un rol más de, bueno, pues yo acepto órdenes, güey. Y ese es el problema, güey. Ese es el problema. No todos, pues no. Yo sé que no todos. Estamos hablando de casos específicos. Y Pero ahí bueno, también digo a las mujeres que estén viendo pues, lo mismo, güey. O sea, literal, que confíen en la pareja con la que se están casando. De hecho, hice un podcast la semana pasada que muchas de las cosas que sacaron algunas mujeres fue justo eso, ¿no? De que, oye, pues es que divorciada y pues es que me casé con alguien que sí era un buen hombre, pero pues que realmente ya que te casas, pues no confías en su liderazgo, no confías en que es capaz de tomar la batuta cuando hay hijos de por medio, y algunos ya tienen hijos de por medio, y eso pues es, pues, yo creo que culpa compartida, porque desde ahí empieza una ruptura, o sea, desde ahí, desde tener hijos por las razones incorrectas, una mala relación y decir los hijos van a salvar la relación, o sea, todas estas razones para tener hijos, para todo el tema de la paternidad y maternidad, yo creo que van pues desde ahí, güey, del tema de pareja. Claro, ¿no? Y digo, abonando un poco a todo lo que ustedes acaban de comentar, o sea, por eso precisamente es importante el desarrollo de la masculinidad en los varones. Porque si tú como hombre no aprendes a ser un hombre, mucho menos vas a aprender a ser papá. Porque para ser papá necesitas forzosamente aprender a ser hombre primero. Porque lo que está pasando, y es un poco lo que también decía el tío Robert, es que tenemos niños, en el mejor de los casos adolescentes de mente, teniendo hijos y criando hijos sin la madurez que necesita tener la crianza, ¿no? Yo recuerdo que una de las cosas que mi papá me dejó muy en claro es, yo soy tu papá, no soy tu amigo, ¿no? Y esa es una frase que creo yo cada vez escuchan menos los niños, porque hay muchos papás que ahora están en la onda de, no, pues es que quiero que desarrolle confianza conmigo y la manera de hacerlo es, me voy a presentar como su amigo y no como su papá, una figura de autoridad. Y ahí la pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es, ¿estas dos ideas están peleadas? O sea, ¿ustedes creen que el hecho de que tus hijos no confíen en ti es porque ejerces una situación de autoridad? ¿O más bien es que estos hombres que no están sabiendo ejercer una autoridad de una manera sana, están cayendo precisamente en esta dicotomía falsa, ¿no? Y en ese caso, ¿cómo se desarrolla este rol de autoridad sin perder la parte de que tus hijos te tengan confianza? yo no, fíjate que yo no lo veo. Yo se lo he dicho a mis hijos. Yo les digo, o sea, ellos me dicen, eres mi amigo y mi papá, mi amigo papá. Y yo, no, güey. Justo algo parecido. Le digo, primero soy tu papá y después podemos ser amigos, güey. Pero yo soy tu papá, güey. Y mi trabajo es decirte cuando algo no está bien, mi trabajo es regañarte cuando no te gusta y mi trabajo va a decirte tal, tal y tal. Y después, güey, cuenta conmigo para lo que quieras, papá te va a ayudar, güey, pero papá te va a decir que está mal, güey. Entonces, como que entiende la autoridad y siempre me dice, papá, sí, eres papá, eres papá, eres papá. Yo creo que lo leí justo en el libro de Agustín Laje, La generación idiota, güey. Justo lo habla un poco, ¿no? Que es, los papás se infantilizaron al grado de querer ser amigos de sus hijos y se convirtieron en adolescentes. Y estamos acelerando tanto la sexualización y la mentalidad de los niños que queremos que también se vuelvan adolescentes. Por eso se llama la generación idiota, porque es una generación adolescente, en donde los papás quieren ser amigos de los hijos quieren funcionar como adultos, nosotros los dejamos comportarse como adultos y tomar decisiones de adultos que no son de adultos, y los adultos no toman las decisiones que le corresponden a los adultos. Y ese es el gran problema, güey. Que hoy, por ejemplo, lo hemos visto con muchos temas. Llega una niña o llega un niño y le dice a su papá, me creo, soy tal, me siento tal. Y hoy hay papás que te dicen, claro, me voy a poner la camisa del arco iris, te apoyo y a partir de ahorita vamos a meterte unas hormonas, no hay pedo. Espérame, carnal.
Tu trabajo como papá no es hacer eso, güey. Tu trabajo como papá es decir, ok, güey, mi hijo lo quiero, güey, me importa, déjame ver cómo le puedo ayudar. A ver, güey, ¿cómo te sientes? ¿Por qué te sientes así? Tratar el problema, güey. No simplemente afirmar lo que el niño te está diciendo. Porque si nos ponemos a afirmar cosas de ese tipo, mi hija dice que entonces quiere ser un pirata a los 5 años, le mocho una mano, le pongo un garfio, le pongo un parche en el ojo y ya. Pues no, güey. Mi trabajo como papá es decirle, no, mija, no eres un pirata. O sea, eres otra cosa, espérame, a ver, ese es el trabajo de un papá, guiar, orientar, decir, a ver, espérate, o sea, no simplemente aplaudir lo que tu hijo te diga y por eso yo creo que no puede ser principalmente un amigo porque no te toca aplaudirlo, te toca decirle este pedo está mal, te van a odiar en una época de tu vida, la neta, eso lo sabemos todos, güey, pero es mejor eso a que salgan a la calle siendo buena ondita y les vaya peor, güey, ¿no? Y digo, yo creo que el problema con poner esa parte de somos amigos, pues es que desde ahí se pierden las jerarquías, güey. O sea, yo lo veo a lo mejor, si lo quieres trasladar a un mundo, a lo mejor, para hacer algún tipo de analogía, pues es como cualquier trabajo, güey. Si tú tienes a tus iguales y después te promueven a ti y al otro no, pues esa línea entre ya soy una figura de autoridad y pues era tu amigo, soy tu amigo, y pues, es muy delgada, cara. Entonces yo ahí sí soy partidario con Armando. O sea, yo, pues, una cosa es que te puedas llevar muy bien con ellos y que puedas tener muy buena relación y que puedas tú manejar las cosas de cierta manera para que esa confianza haya, porque yo no soy partidario de que la confianza solo se gane o que haya esa apertura si eres su amigo, güey. O sea, yo creo que va mucho de la mano con cómo abordes las situaciones en las que ellos se equivoquen, güey, ¿no? Porque también obviamente si llega a haber cierto tipo de equivocaciones y lo único que haces es putear todo el tiempo, pues obviamente va a llegar un punto y sobre todo conforme vayan creciendo que dicen, pues ¿para qué le cuento si no andar puteando? O sea, puedes hacerlo de una manera inteligente en la cual mantengas esa apertura y esa confianza, güey, que también es una línea muy delgada. Pues es muy curioso. Mi padre nunca me dijo, yo soy tu padre, no soy tu amigo. Pero, pero mi padre siempre fue mi padre para mí. Yo no necesitaba decir mi padre es mi amigo porque para mí la figura de mi padre tenía mucho más peso que la figura de cualquier amigo. Yo me acuerdo que alguna vez mi padre me dijo, háblame de tú y trátame de usted. Háblame con confianza y trátame con respeto, que yo haré lo mismo contigo. Y había muchas veces y en muchas formas, yo no le contaba todo a mi padre porque los hijos no le contamos todo a nuestros padres, porque es parte de ir creciendo, ir guardándonos ciertas cosas. Pero yo sabía que no importaba lo que pasara y no importara lo que hiciera, si llegaba un momento en que realmente necesitaba a mi padre, era la persona con la que yo podía contar. Así, hay veces que hacía las clásicas cosas de adolescente tonto que no debía de hacer, pero yo sabía que si algo pasaba y yo estaba en peligro, podía contar con mi padre. Una vez, nada más como anécdota para que vean cómo lo reflejo, una vez llego a mi casa, ya pasada la medianoche, y yo llegué un tanto tomado. Yo ya tenía como mis 19 años, ya podía tomar, pero llegué un tanto tomado y al otro día tenía un dolor de cabeza horrible, medio me estaba levantando y escuché cómo se abre la puerta de mi recámara y yo un poquito asustado porque era la primera vez que llegaba borracho a mi casa y fue de las únicas veces porque yo casi nunca tomé. Y lo que veo es a mi papá con un plato de consomé y con un Gatorade en la mano dándome de tomar el Gatorade y el consomé y yo, perdón, pa, está bien, mijo, está bien. Nada más que la próxima vez llámame y voy por ti. Y tampoco te pases, que no sea de a diario. Y en efecto no fue de a diario. Pero eso me dijo que mi padre me comprende y que puedo contar con él. Nunca necesité que mi padre me dijera que era mi amigo, porque la figura de mi padre siempre fue superior a la figura de un amigo. Claro, ¿no? Y ahorita también en los comentarios, que sí andamos leyendo, por cierto, la doctora Karina mencionó algo bien importante que tiene que ver con esto, ¿no? Que es que muchos padres, tratando de ganarse el amor de sus hijos, renuncian a su autoridad, ¿no? Creyendo que están peleadas ambas cosas y no entendiendo su rol como papás, ¿no? Y ahí también quiero hacer ese puente con cómo las estructuras legales
están reflejando muchos de los prejuicios y de los obstáculos que giran en torno a los hombres, ¿no? Un ejemplo, ¿no? El hecho de que a los hombres no se nos considere aptos para la crianza y eso se refleja en cómo los jueces luego determinan las guardias y custodias en procesos de divorcio, 90% para las mujeres, pero también, por ejemplo, en cómo se generan los tiempos de convivencia para los hombres, ¿no? Se asume que si ves a tu hijo una vez cada 15 días, 3 horas, ya con eso es suficiente, ¿no? Cuando evidentemente no es así. Y ahí la pregunta que me gustaría hacerle a los tres tiene que ver con cuáles serían algunos, no sé si llamarlos derechos de paternidad, por los cuales los hombres sí deberíamos de estar poniendo la conversación sobre de la mesa y decir, yo para poder ejercer una paternidad como la quiero ejercer y como se la merecen mis hijos, necesito un cambio aquí o necesito que se implemente esto aquí o necesito una herramienta aquí. No necesito que me los des, no necesito nada extraordinario, solamente necesito la posibilidad de hacer esto y yo con esto de aquí ya puedo ejercer muchas otras cosas que hoy están siendo obstaculizadas por cómo está armado el ámbito jurídico. Pues mira, yo de las dos que a lo mejor diría, una sería como lo que se necesita que exista y otra lo que se necesitaría erradicar. Pues ya dijiste una, o sea, para mí el que no haya limitantes en cuanto a visitas, en cuanto a ese tipo de cosas, ¿no? O sea, digo, claramente salvo excepciones que haya, pues, así como hay malas madres, malos padres, malas personas, pues son casos aislados, ¿no? Pero hoy la ley está puesta de cierta forma que cualquier acusación de este tipo y las limitaciones las que conlleva, pues impide, yo creo que pueda desarrollar una buena parte de paternidad. Pero creo que hoy lo que estamos viviendo más fuerte, pues más bien es ciertas repercusiones cuando hay cierto tipo de separaciones en las parejas no tan amigables, por ejemplo, la ley vicaria. O sea, este tipo de cosas pues, son muy preocupantes porque yo creo que hay muchos papás que les gustaría estar cerca de sus hijos, pero que saben que es con el riesgo la seguridad propia de a lo mejor acabarse en el tambo. Digo, no en todos los estados hoy ha acabado esto, pero me viene eso mucho a la cabeza, ¿no? Hay un documental que se llama Red Pill Documentary que también habla mucho de esto y hay un cuate de los que salen en las entrevistas que te platica todo esto y cómo lleva peleando contra tribunales por 14 años y te habla de que pues aguanté creo que más de lo que el 99% de los papás hubiera aguantado con todas estas mamadas, yendo con mi hijo cada que podía, grabando, por poner ese caso como anecdótico, ¿no? La mamá tenía tendencias obesas y él no, tenía las pruebas de que cada que lo iba a visitar a él bajaba de peso, cada que iba allá subía de peso el niño porque quería que se pareciera como la tendencia de allá y pues la solución del juez fue dejemos de pesar al niño. ¿Me explico? O sea, en lugar de decir vamos a ver cómo le hacemos para que el niño esté en un ambiente más saludable. Entonces yo creo que hoy, como están puestas las leyes, pues son la principal limitante para que sobre todo en caso de separaciones pues pueda haber un padre presente. O sea, yo lo que quiero entender nada más es la pregunta si estamos hablando específicamente de los casos donde los aíslan. No, o sea, en términos generales, digo, hace rato hablabas, por ejemplo, de las licencias de paternidad, que por ejemplo, pues es un gran plus poder estar con tus hijos, pero a lo mejor también otro tipo de permisos extraordinarios, ¿no? A lo mejor también poder pedir permisos para situaciones de padre que actualmente no dan, ¿no? Como de, oye, güey, pues hay una emergencia de mi hijo en la escuela. Ah, pues lo siento, papito, dile a la mamá que vaya, ¿no? Como ese tipo de cosas que luego ocurren y que pues a lo mejor hay cosas que hasta que no eres papá, no las vives, no las ves y dices, Te voy a decir una, güey. Te voy a decir una que la gente no la considera relevante y probablemente la voy a decir y la gente se va a reír. Las actividades de la escuela de los hijos. También le iba a decir partidos de fútbol, güey. Partidos, festivales navideños, el montaje del altar de muertos, que si cuando va a recitar el poema no sé quién, güey, cuando va a explicar clase de qué es México, güey, cuando va a ir a la Navidad, al Día del Padre, al Día de la Madre, no sabes, cabrón. Y eso es algo que yo lo vi, güey, lo veo. No sabes, güey, cómo puedes marcarle la vida a un niño con ese pedo. Y el que papá sepas tú, güey, que está trabajando, pero va a ir a tu partido, o va a ir a tu concierto, o va a ir a tu show, o va a ir al evento de Navidad y te va a bailar como reno, güey. Ese pedo es bien importante. Y son cosititas, güey. Cosititas que te pueden dar dale permiso, güey. Dale permiso, extiéndele la paternidad,
dale chance de ir, güey. O por ejemplo, las juntas de los padres, güey, padres de familia. Deja que el vato se pare, güey, deja que el vato opine, deja que el vato cuestione a los maestros o a la directora y les diga, oye, no estoy de acuerdo con el plan de estudios. O sea, ese tipo de cositas le van a dar mucho contexto para la crianza que tenga con sus hijos, que está viendo en la escuela y que no. Le van a alegrar la vida al niño en muchas cosas. Y a lo mejor, como decía el Mike, no necesita estar el papá pegado toda la semana con el niño, güey. Pero si el papá está el fin de semana, en el show del lunes y en el partido del jueves, ese niño va a estar del otro lado, güey. Ese niño va a tener la mente de mi papá está afuera, quiero ser como él. Mi papá está trabajando, también quiero ir. O el caso que sea. O simplemente decir, güey, mi papá va a mis shows. El caso de Robert, mi papá se queda conmigo, mi papá me cuida, mi papá sabe cómo lidiar con mis crisis. Y eso es bien importante, güey, porque a lo mejor, no sé, desconozco, estoy asumiendo, a lo mejor Robert maneja mejorcito las crisis y a lo mejor el niño valora eso, no tengo idea, estoy asumiendo, ¿eh? Pero eso es a lo que me refiero, güey, o sea, son ligeras cositas que marcan recuerdos, historias y que son los famosos, me acuerdo cuando mi papá iba al juego, me acuerdo cuando me chingaba unas tostadas después del partido con ella, ese tipo de cosas marcan y para mí son muy simples, extender la paternidad, que se permitan permisos para este tipo de actividades, güey, y que consciente, o sea, que tú lo busques, güey, porque también creo que es importante decirlo. Si los hombres no lo pedimos y nos quedamos con esta mentalidad de, ay, qué llorón, ¿por qué sería llorón pedir un beneficio en mi trabajo para que me permitan ir a un evento de mis hijos, güey? Busquemos más derechos, güey. No sé en qué momento pensamos que somos esclavos y que necesitamos que el Estado nos esclavice más o que las empresas nos esclavicen más. ¿En qué momento buscar más derechos como sociedad nos jode? O sea, es lo único que pregunto. Pero bueno, ese era el punto. Bien. Yo también lo que recomiendo mucho es tener o llegar a acuerdos con la pareja. Tener bien delimitadas ciertas cosas con la pareja. Mi esposa y yo nos llevamos muy bien y tenemos muy buena comunicación. Y entre las comunicaciones que tenemos les voy a decir dos bastante peculiares. Una, que en caso de peligro, un asalto, de repente haya personas armadas o un perro que ataca, mi esposa ya se la sabe. Ella tiene que cuidar al niño. Y yo no los defiendo a los dos. Y eso es algo que incluso con mi hijo lo estoy haciendo. A mi hijo le estoy diciendo, ¿sabes qué? Tú vas del lado de la banqueta, yo soy el grande y el fuerte ahorita, yo voy del lado de la calle. Y ahorita estás pequeño, por eso vas del lado de la banqueta cuando te lleva tu mamá. Pero cuando crezcas, tú vas a ir del lado de la calle, porque tu mamá es la dama. Y entonces va llegando su mamá cargando cosas. A ver, chamaco, cargue cosas con su mamá. ¿Por qué? Porque usted es el hombrecito, cargue. Y otra, y esa es un poquito tocando el tema de Mike. Mi esposa y yo, a pesar de que no tenemos problemas en nuestro matrimonio, ya nos pusimos de acuerdo en qué va a pasar si es que llegamos a separarnos. Ya lo hablamos. Y entre las cosas que nos dijimos fue, no importa por qué nos separamos, no importa si nos peleamos mucho, no importa, es más, no importa si llegamos a odiarnos. Jamás vamos a meter al niño en eso. Y no importa la situación entre nosotros, no vamos a, yo jamás voy a evitar que tú veas a mi hijo y tú jamás vas a evitar que yo vea a mi hijo. Es uno de los acuerdos que tenemos ya tácitos. ¿Por qué? Porque por muchos problemas que tengamos entre nosotros, no vamos a fregar al niño. Y eso lo hablamos antes, como 2 años antes de que naciera mi hijo. Y son conversaciones que hemos tenido siempre. Son conversaciones que considero que incluso es importante tener. Tanto como yo ya le dije a mi esposa, ¿qué va a pasar si me muero hoy, por ejemplo? Ya le dije, oye, si me pasa algo, tengo tal seguro de vida, haz esto, quiero que hagas este otro, sube este mensaje a redes sociales diciendo que ya me morí. Entonces, son cosas que uno debe de tener buena comunicación con la pareja, también para ejercer una buena paternidad, saber cuáles son las prerrogativas o cuáles son los derechos o cuáles son las obligaciones de cada uno. Porque también teniendo una buena comunicación con la madre, uno puede ser también mucho mejor padre.
Claro, no, o sea, digo, creo que, porque también ya llevamos una hora acá y tampoco es la cuestión de extenderse mucho. Digo, yo sé que podríamos quedarnos toda la noche aquí, sacamos unas cheves, 2 días seguidos nos lamentamos, pero creo que también englobando un poco la conversación, retomando todo lo que hemos hablado, porque el día de hoy, para la gente que apenas se está conectando, el día de hoy ya hablamos de los obstáculos que enfrenta la paternidad hoy. ¿Cómo llegamos a esta crisis de paternidad que tenemos? Porque sí tenemos una crisis, si hay una cantidad importante de hogares que no tienen una figura paterna, si hay una cantidad importante de hogares en donde, a pesar de que la figura paterna está ahí, como lo decía el Mike hace rato, a veces también lo anulan, ¿no? Él mismo tampoco asume su autoridad, o incluso también la esposa, al no aceptar o no confiar en el liderazgo de ese varón, dice, ¿sabes qué, papito? Mira, tú hazte para allá, yo me encargo de todo, y terminan anulados en este asunto. Y ahí la pregunta que le quiero hacer a los tres, como un poco en esta onda de las conclusiones, antes de pasar a las preguntas que tenga la audiencia, vayan preparando preguntas de la audiencia, ahorita vamos a responder un par. Sí tiene que ver con qué es lo que se tendría que hacer hoy, ahorita, desde la esfera personal de cada papá que nos está escuchando. Porque ahorita tenemos casi 500 personas conectadas, fácil la mitad de ser papás. O sea, ¿qué consejo le darían ustedes a los papás que nos están escuchando para enfrentar todos estos obstáculos, para desarrollar un entorno en donde sus hijos se sientan protegidos y sobre todo también en donde sí efectivamente los protejan de todas estas tendencias globales, ¿no? Porque en un futuro ya hasta va a ser de bullying que los niños tengan papá. Van a decir, ay, güey, tú tienes papá. Se van a burlar de ellos, cabrón. ¿No? Porque ahora la moda va a ser no tener papá. ¿No? Y entonces, frente a todo esto, ¿qué consejo le pueden dar a estos varones para cuidar a sus hijos, para cuidarse ellos y para dar ejemplos de cómo sí se tiene que ser un buen papá? Lo que yo diría es, primera regla de la vida, güey, y la aprendí es, no hay una guía para ser papá, güey. Haz lo que esté en tu corazón, güey, y lo que te diga, o sea, tu corazón hacer, güey, muy probablemente va a ser mejor que cualquier consejo que vayas a escuchar a tu alrededor, porque es tu hijo, güey, es tu conexión y es la forma en la que tú estás haciendo las cosas. Te vas a tropezar, güey. La vas a cagar, la vas a cagar. Pero creo que todos en algún punto encontramos desde adentro esa parte de respuestas, güey, de cómo empezar a hacerlo, cómo empezar a conectarlo. Yo sí voy a meter un tema aquí que a lo mejor a muchos no les parece, pero creo que la espiritualidad es importante, güey. Creo que la espiritualidad, tanto del papá, cuando la vive el papá, puede transmitirle mensajes y guías desde otra perspectiva a los hijos, sin necesidad de meterles todavía religión, güey. Pero creo que las puedes abordar desde una perspectiva de valores muy claros. Y yo soy fiel creyente que mucha gente cree que los niños no entienden y son tontos. Los niños entienden todo, güey. Todo, cabrón. O sea, tengan conversaciones con sus hijos, escúchenlos, no asuman que no los están entendiendo. Cuando hablan con ellos, cuando conectan con ellos, cuando platicas, te das cuenta de muchas cosas, entienden más de lo que crees, te copian más de lo que crees. Literalmente pueden hasta copiar cómo te paras, cómo caminas, cómo hablas, cómo te expresas, cómo saludas a la gente, cómo hablas con la gente, todo, güey, todo importa. Entonces, sean muy conscientes de que su hijo es una esponja. Entonces, cuando ustedes estén con sus hijos, cuiden todo, güey. Palabras, acciones, maldiciones, cómo tratan a la gente. Si tú tratas mal al mesero, si tú tratas mal a un portero, si tú tratas mal a una mujer, si tú tratas mal a un hombre, si tú tratas mal a un niño, tu hijo lo va a ver y a lo mejor no te lo va a decir, güey, pero lo va a ver. Y el vato lo va a ir a replicar en la escuela, o lo va a ir a replicar en el parque, o lo va a replicar después, porque asume que como papá lo está haciendo, pues papá está bien, güey. Entonces muchas veces no lo haces adrede. Eres humano, eres un adulto, estás estresado y dices, espérame, a ver, eh, sé consciente, regresa un poco a ti y ahora sí, vuelve con tus hijos. Tus hijos no tienen la culpa, tus hijos no entienden, güey, tus hijos son niños. Entonces siempre ten presente que somos adultos, podemos cagarla, pero trata de regresar con ellos, güey, ¿no? Es un poco como cabrón, a ver, pasó esto. A veces yo les digo, estoy estresado, perdóname, no debí haber hecho esto, vamos a otro lado. Ya lo entienden, güey, ni berrinche, ni grito, ni nada. Hay veces que me estabas estresado, ¿verdad? Sí, estaba estresado. Órale, perfecto, qué bueno que lo entienda, güey. Entonces, para mí es, no anden buscando consejos, hagan lo que les dicta, los que les dicta su corazón, o sea, como padres, güey, pero sean bien conscientes de lo que están haciendo, diciendo, de lo que están permeando, y en general sería como mi consejo, güey, o sea, que no asuman que los niños no entienden, que los niños ven todo, y listo, o sea, que traten como de siempre pensar, güey, que todo lo que les meten en la cabeza va a generar un resultado hacia la larga, bueno o malo. Entonces, mientras mejores cosas les metamos, mejor van a salir.
Listo. Yo diría dos principalmente. O sea, el primero porque sí, yo de acuerdo con Armando, digo, yo apenas soy papá muy reciente y sí, yo creo que nunca se está listo para ser papá, pero yo una de las cosas que creo que ya con lo que a cada quien le funcione, pero es trabajar mucho tú como papá en ti mismo primero, porque algo que también veo mucho y de lo que he leído y que es, yo creo que muchos papás no me dejarán mentir, es que muchas veces incluso lo que reflejamos en nuestros hijos ni siquiera va tan enfocado a lo que ellos están haciendo y van mucho con potenciales traumas o con potenciales experiencias que nosotros durante nuestra niñez tuvimos, ya sea desde las carencias, desde lo que tuvimos bueno, lo que tuvimos malo. Entonces, yo creo que esa parte es bien importante, siempre tener un autoanálisis de toda esta interacción con ellos, límites y demás, de dónde está viniendo, poner límites contundentes con formas suaves, creo que es importantísimo. O sea, que los niños tengan límites para mí es primordial, que haya jerarquías, y pues también saber, ¿no? O sea, yo creo que la mejor forma, lo mejor en la que cada quien puede pues ser un buen padre es voltear a ver lo que tuviste, ver las carencias que tuviste, ver lo que no quieres repetir, porque eso también pasa mucho, ¿no? A nivel psicológico, muchas veces lo que repites de patrones que no te gustan ni te das cuenta, ¿no? Entonces, haciendo un autoanálisis de lo que tú tuviste, yo creo que la probabilidad de que seas mejor padre del padre que tú tuviste es muy alta, ¿no? Que eso es bien importante y de hecho lo dice Franco Escamilla y muy de acuerdo con todo eso, ¿no? O sea, probablemente vas a ser mejor padre de lo que tú tuviste, pero también tiene mucho que ver con las experiencias que tú viviste con tu padre y las que él vivió con el suyo, ¿no? Siempre normalmente vas a estar en mejores condiciones o al menos así se ha ido viendo en los cambios de generaciones. Entonces, eso a lo mejor también sería como mi consejo, saber lo que tuviste con tu papá, ver las carencias, ver lo que te gusta, lo que no, y buscar firmemente no repetir lo que siempre te quejaste de niño, de adolescente y de adulto. Muy bien, pues me explico porque se me van a quedar viendo feo, pero me explico lo que voy a decir. Yo considero que un padre no es el guía de su hijo. Un padre es un acompañante en el camino de su hijo, porque los caminos que yo crucé hace 40 años ya son muy diferentes. Los caminos que yo crucé para ir a la escuela, ahorita si llevo a mi hijo por esos caminos son muy diferentes. Yo no puedo guiar a mi hijo en algo que yo no he transitado y la vida que él tiene, el mundo en el que él está, es muy diferente a lo que yo conocía. Por lo tanto, yo considero que un padre no es guía de su hijo, es su acompañante. Va caminando junto a él y el niño va trazando su propio camino. Evidentemente, nosotros tenemos experiencia y hemos vivido ciertas cosas y sabemos que si pisa en ciertos lugares se va a lastimar y estamos para detenerlo cuando es muy pequeño o para, perdón, pero así es la vida, dejar que se caiga de vez en cuando para que se aprenda a levantar. Los padres no somos guías, somos acompañantes. Y ellos van viendo las cosas a través de su propia visión, a través de lo que es el mundo para ellos en este momento. Hay muchas cosas muy diferentes a como cuando yo era niño, hace 40 años. Yo le llevo 40 años a mi hijo. Hay muchas cosas que son diferentes y que tal vez yo no alcanzo a comprender. Pero hay una cosa y eso un profesor me lo enseñó y es muy, muy interesante en realidad. Los valores, no las tradiciones o las costumbres, los valores son eternos. Los valores no cambian. Podrán cambiar las costumbres. Hace 40 o 50 años las mujeres utilizaban falda hasta abajo de la rodilla y ahorita lo utilizan a medio muslo. Esas son costumbres o tradiciones, O no pero usan. los valores, ¿eh? O no usan. O no usan, sí, o tangas. Pero los valores, la honestidad, la lealtad, el respeto, la tolerancia, los valores son eternos. Y yo siento que acompañando a nuestros hijos, si le ponemos valores, nuestros hijos van a tomar decisiones correctas y coherentes. Simplemente la manera de enseñar los valores es tal y cual lo acaban de decir estos dos muchachones, con nuestro ejemplo, mostrándoles realmente lo que somos
Y para los que tenemos hijos varones, ¿cómo queremos que nuestro hijo se forme y llegue a ser todo un hombre? Pues mostrándoles qué es ser todo un hombre para que ellos mismos lo vayan compartiendo. Y que ahí agregaría, digo, nada más a eso que dice Robert, que eso creo que también es vital. Tengas varones o tengas niñas, lo que ven es lo que van a replicar. O sea, tú trata a tu mujer como esperarías que si tienes una hija, el hombre lo tratara, porque en automático ya va a poner los límites que ella vio en casa. Tú trata a tu mujer como quieres que tu hijo trate a una mujer. O sea, creo que no hay mejor enseñanza que predicando con el ejemplo. Claro, completamente de acuerdo. Y la verdad, digo, yo les agradezco mucho a los tres, ¿no? Haberse subido a este live para hablar de este tema que creo yo, o sea, es un tema que incluso en este lado de la conversación poco se toca todavía, pero creo yo que es súper importante, porque al final de cuentas muchos de los problemas que tenemos como sociedad precisamente empezaron por las fracturas de las familias que se fueron generalizando, ¿no? Y la forma en la que lo vamos a resolver es generando familias fuertes, unidas, sólidas y sobre todo estables, ¿no? Porque al final de cuentas también grandes de los problemas que tienen los adolescentes hoy, pues es de la incertidumbre de que ni siquiera tienen certezas en su casa, ¿no? Viven en lugares caóticos, que no tienen una estructura, que les hace falta figura paterna o también les hace falta figura materna, porque también es cierto que cuando no hay figura paterna, la mujer anula su parte de figura materna y termina en un en medio que ni termina a ser figura materna ni termina a ser figura paterna, entonces ya le faltaron las dos figuras al morro, ¿no? Y entonces se vuelve todavía más complicado. De nuevo, yo les agradezco mucho el haberse dado el espacio, el tiempo. Los tres, de nuevo, no solamente son grandes creadores de contenido, como ustedes los acaban de escuchar, también son grandes papás. Y creo que lo que más necesita este mundo precisamente son más papás, ¿no? Porque a final de cuentas es la única forma en la que vamos a generar familias sólidas. Mando, Robert, Mike, de verdad, gracias, gracias. Los admiro mucho y pues cuando gusten, aquí es su casa, ¿ok? Gracias por la invitación, al contrario. Adiós, muchas gracias. Cuídense, un abrazo.